Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal. Eliseo, seguimos en Latinoamérica con lo que está pasando en Perú, con Pedro Castillo. Vimos una noticia ayer de que la Corte Internacional de los Derechos Humanos había ordenado la no excarcelación del expresidente Fujimori. Sí. Sabemos que en el 2017 Pedro Pablo Kuczynski había ordenado o había eximido lo había ¿cómo se llama cuando? Indultado. Lo había indultado. Y eso no progresó, pero eso fue lo que le permitió a Pedro Pablo Kuczynski no caer o no ser destituido. Resulta que en Perú tienen este artículo de la Constitución que te pueden juzgar por incapacidad moral permanente. Se llama vacancia por incapacidad moral permanente. Que lo que busca es destituirte. Es una fórmula legal para que el Senado el Congreso, porque es unicameral. Porque es una sola, ¿verdad? Unicameral, sí. Con 87 votos del Congreso, del Congreso, te pueden eliminar, te pueden destituir como presidente. El Congreso tiene 130 escaños y con 87 te pueden destituir. Entonces, en aquella ocasión, Pedro Pablo Kuczynski se libró de esa destitución porque negoció con los adeptos de Fujimori, ese grupo de la derecha, no ser procesado y no ser destituido. Entonces ayer oímos a la Corte Internacional pronunciarse en contra de la excarcelación porque en este periodo Pedro Castillo había ordenado, o mejor dicho, el Tribunal Exacto. El Tribunal Constitucional. Fue el Tribunal Constitucional. No fue un decreto. No fue un decreto. Esto fue el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que además sus miembros son conocidos fujimoristas, porque la mayoría de las decisiones siempre tienden hacia Fujimori. Ese Tribunal Constitucional había ordenado o sentenciado o dictado la excarcelación de Fujimori por miedo a que pueda perder la vida, porque la situación del país no le garantizaba la vida en las cárceles peruanas. Y además, Fujimori tiene muchísimo padecimiento de salud. Tiene muchísimo padecimiento de salud, que lo que decía el Tribunal Constitucional era que no se podía garantizar la salud y la vida de Fujimori, por lo tanto, dicta una excarcelación. Bueno, esa medida se frena porque la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se pronunció en contra de esa excarcelación. Hay un conflicto planteado. Es un lío porque el Tribunal Constitucional, que es el estamento más alto, ¿verdad? Frente a el acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen el mismo nivel. No sé si corrígeme. Sí, tienen rango constitucional, sí. Tienen el mismo nivel. Por eso que te digo que hay un conflicto planteado. Hay un conflicto planteado. Porque también hasta dónde una Corte Internacional tiene la potestad para contradecir. Sí, la tiene, porque es precisamente un órgano de control de las decisiones de los tribunales estatales. Ahora, ¿hasta dónde tiene la Corte la facultad de ordenarle a una institución de derecho interno de un país que
no ejecute una decisión de una... Y bajo en efecto lo logra. ¿Y bajo qué mecanismo se apoderó a la Corte? ¿Qué tipo de recursos fue que llegó ahí? ¿Cómo fue eso? Y bastante rápido. Porque fue, exactamente, fue... Entonces, y logra, porque a raíz del pronunciamiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se suspende la excarcelación de Fujimori. Es decir, que no lo excarcelan por el pronunciamiento de la Corte Interamericana. Así es. Entonces, el asunto es que el fujimorismo es tan poderoso a lo interno que cada vez que hay una situación problemática de los presidentes, se acude. Es que la segunda mayoría en un Congreso que está partido como en 5 o 6 grupos. 6 grupos, sí. Y la mayoría que monolíticamente unida en términos ideológicos es el fujimorismo. Hay que recordar que ese Congreso acepta la celebración del juicio político o del conocimiento de esa moción de vacancia por incapacidad moral permanente, acepta eso y pierde creo que lograron 76, 80 votos. De los 87 necesarios, se lograron 80 votos para destituir al presidente. O sea, quiere decir que es precaria. Quedó cerca. Quedó bastante cerca. Y entonces, de manera casual, sale esta medida del Tribunal Constitucional de excarcelar a Fujimori, ¿verdad? Sí. Entonces, no logra los votos y hay una excarcelación de Fujimori. Parecido a lo que pasó con Pablo Kuczynski, cuando evitó ¿Y qué le pasó a Pablo Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski después? Efectivamente, después de eso se fue. Exactamente. Entonces, ¿qué tú crees que le puede pasar a Pedro Castillo ahora? Perfectamente. Este fue el primer intento, no lo logra, pero está en vía de eso. Además... No, es el segundo, me parece. Es el segundo. Pero te voy a decir algo. Volvemos otra vez al tema del resultado electoral. ¿Por qué es importante ganar holgadamente una elección? Bueno, 18 millones de votantes votaron en Perú y la diferencia fue de 44,000 votos. Exactamente. Entonces, en un país que viene donde tiene como 3 o 4 presidentes presos, donde el promedio de duración de los presidentes es de menos de 2 años, entonces ganar unas elecciones por 44,000 votos con un discurso incendiario y radical que tiene a la sociedad peruana dividida en 2 como enemigos, entonces era muy difícil. Ahí es muy difícil lograr un punto intermedio. Muy difícil. Muy difícil porque las posiciones son muy radicales. Están polarizadas. Este señor, que no tenía experiencia de Estado, era profesor de escuela en una zona campesina, que no tiene manejo de los medios de comunicación, en eso no ha podido. O sea, la entrevista famosa esta con CNN que dio hace como 1 o 2 meses, eso fue un desastre. Un desastre. Preguntas elementales, no tenía respuesta, o sea, ni noción de lo que estaba pasando. Fue una entrevista totalmente a la defensiva. Un presidente tenía meses apenas en el cargo, defendiéndose, atacando a la prensa, utilizando una entrevista de un medio de comunicación internacional para atacar a la prensa, para mostrarse en un plano hostil. Dice, y le dijo al entrevistador: es la única entrevista que voy a dar. O sea, obviamente, por eso que yo no doy entrevistas, porque me atacan. Claro, se sintió con fuerza, pero fíjate, en 6 meses que lleva de gobierno, ha cambiado el gabinete 4 veces. No, ¿y la solución de ahora? 4 gabinetes completos en 6 meses. O sea, que duran mes y medio. Y él dice: he cambiado mi gobierno, este es mi 4º gobierno, porque él lo cambia y ya el gobierno, porque lo ha cambiado cada uno. Y además...
No, pero no es que él lo cambie, algunos renuncian. Sí, pero es que cambian. Parece que el gabinete es diferente, por una razón u otra. Por alguna razón, sea porque ellos mismos renuncian, claro, o porque ¿y quién va a trabajar? Es difícil. Entonces dice la prensa peruana que tiene unos asesores que no son los más adecuados, que le infunden un terror. Porque fíjate lo que está pasando. La población está en protestas, unas protestas por el precio de los combustibles y los fertilizantes, que son temas que están pasando en el mundo entero. Pero hay protestas y hay desórdenes. ¿Y qué pasa? Que el terror de los peruanos y de la población urbana, los que viven en Lima, es que esa población que vive en las afueras, esa poblada, en los cerros de Perú, que baje enardecidamente a provocar y a saquear negocios. Ese siempre ha sido el discurso de terror de la izquierda. Que baje la poblada y que atraque en los negocios. Pues con estos desórdenes que había en las afueras principalmente, se creó un rumor de que ellos que iban a bajar, de que se estaba gestando eso en medio de los desórdenes. Pues entonces él impuso una declaración de emergencia y un toque de queda 24 horas. Que no lo respetó nadie. Nadie lo respetó y la gente enardece. Lo que hizo más es provocar que saliera un sentimiento contrario. Y tuvo que eliminarlo inmediatamente. Pero eso es para que tú veas cómo es gobernar en un país, cómo la base precaria del gobierno. Sí, que toma una decisión y tiene que echarla para atrás de una vez. Porque la gente, no porque está mal, no. Porque la gente no lo respeta. O sea, y porque se toman medidas desproporcionadas o pero eso con 7 meses en el poder. Con 7 meses en el poder. Sí. Mira cómo es ya. Entonces la respuesta es que bueno, que él le pidió a la población que le diga a cuál ministro que cambiar. Para cambiarlo. Así es. O sea, ¿qué ministro hay que quitar para yo quitarlo? Entonces, al otro día de eso, de esas declaraciones, salió un ministro, creo que el de Obras Públicas o uno de los ministros de su gobierno, haciendo una apología a los nazis, diciendo que el progreso de Alemania lo habían traído. Alabando la que política. Que el sistema de carretera lo inventaron los nazis. La política de Hitler. Óyeme, pero que fue Hitler. Sí, Hitler. Óyeme, pero eso... Alabando la política económica de Hitler. Y el desarrollo, fueron ellos, fue el que lo trajo. O sea, bueno, óyeme, que es una cuestión totalmente desafortunada. Lógicamente, las primeras declaraciones que vinieron fue del gobierno israelí, con toda y alemán, con justa razón. Alemán también. Y se sumó también el gobierno alemán. Sí. Una reprimenda pública. Entonces, así, mira, yo creo que eso no tiene una solución aparente. Lo que no me queda claro es el mecanismo de relevo, si quienes están en la banca para sucederlo son mejores que él. Número uno. Número dos, todo el mundo está de acuerdo con que hay que lograr un relevo. Lo que muchos están hablando es cómo lograr que cumpla su periodo. Exacto. Número dos, el nivel de conciencia de ese pueblo que eligió a esa persona, sabiendo todo eso, porque todo eso se sabía. Se sabía que no tenía capacidad para gobernar. Y como quiera lo eligieron. Entonces hay que ver, porque ¿qué ganan ellos con sacar a ese y hacer una elección y elegir a uno igualito? No ganan nada, pienso yo. Absolutamente. Entonces yo creo Sobre todo porque no están conformadas las mayorías, que no hay mayorías en Perú, ni las alianzas, no están conformadas, no hay una posibilidad de alianzas que pudiera consensuar un candidato para eso. Si Pedro Castillo es destituido, le correspondería a la presidencia del Senado, Senado, que es una mujer en este caso, ocupar esa posición. Así es.
o que el Senado, mediante un mecanismo, elija al sucesor. Bueno, pero es problemático. La región, sobre todo después del triunfo de Boric, y la baja de la popularidad que está experimentando rápidamente, que es otra de las grandes, que no debe sorprender tampoco eso, porque hay que ver cómo fue que Boric ganó las elecciones. O sea, quien lo puso a ganar fueron los votos de Franco Parisi. En tercer lugar, 12.8%. Sacó. Sí. ¿Cuántos puntos perdió Boric de popularidad? 15 puntos. El grupo que le dio el grupo la ventaja, que lo apoyó, el grupo que le dio la ventaja, que fue un pacto coyuntural para bloquear a Cast. Así es. Eso fue todo. Después de ahí ya se acabó la cuestión. En menos de un mes ya no lo apoyan. Por eso es que las mayorías, la polarización es perjudicial, porque se polarizan tanto que entonces yo voto en contra de. Si no es por, es en contra. En contra de. Voto y anti. Entonces, cuando tú despiertas pasiones, la gente vota a favor o en contra de esa persona, Así independientemente de quién esté con quién esté jugando. Así es, y esa es la tónica. De otro lado, y en Sudamérica, Colombia tiene las elecciones a la vuelta de la esquina. Petro parece que tiene las elecciones en las manos ahora mismo. Todas las de ganar. Tiene todas las de ganar. Eso es izquierda radical. Así es. Está pasando lo mismo en Colombia, lo mismo que en Chile. Se montó en una ola de protesta. Así es. De la protesta por el tema del COVID, que fue la misma ola que se montó Boric, que sale de ahí, de ese movimiento de protesta. Y recuerda que analizamos aquí el tema de su liderazgo. y de la inconformidad ciudadana que se manifestaba en los tribunales, con las decenas de miles de casos de acciones de protección, que es el amparo de aquí. Sí. Que se estaban dando en Chile, que eso muestra una cantidad grandísima, un nivel de inconformidad, gente que se quemaba en un examen. Sí. Y los papás de un niño que se quemó en un examen, porque le puso la pregunta 6, se la pusieron buena al amiguito y a él, y la de él está mala. Y dicen lo mismo. Y eso va a un tribunal. Colombia tiene elecciones el 29 de mayo. Ahí Colombia a nivel, nunca como los niveles chilenos, pero la sociedad colombiana, Colombia es uno de los países referentes en materia de tutela, de protección de los derechos fundamentales, igual que Perú, que son sociedades donde el ciudadano tiene mucho poder porque las instituciones son mucho más desarrolladas que la nuestra, pero mira el nivel de descontento que hay ahí. Sí. O sea, cuesta trabajo creer que una sociedad como la de Chile o una sociedad como la de Perú, que son, te repito, referentes institucionales, elijan gobernantes como los que han elegido. Sí. O sea, es una cuestión, es una paradoja eso. Sí. Nosotros hemos hablado del tema de que hoy en día la dinámica mundial con las redes sociales y con las plataformas masivas de información, lo que producen son polarizaciones extremas. La izquierda frente a la derecha, no hay centro. Es decir, lo que uno ve, lo que se produce es una población que se polariza solo hacia la derecha o solo hacia la izquierda. Lo estamos viendo en Francia, lo vimos en Chile, lo vimos en Perú, lo estamos viendo en Colombia, lo vamos a ver en Brasil. Es decir, la gente ya no analiza el voto ni no racionaliza el voto, sino que lo hace de manera emocional, como todo en las redes. Bueno, lo que uno hace es, este es porque este es. Y es además, el modelo político de las primaveras, Luis. Sí. Que comenzó en la primavera árabe. Para hacer política por redes sociales. Egipto. Sí, porque además, lo hemos dicho aquí también, la interacción en las redes sociales provoca por el algoritmo
que te permite ver las noticias, que te permite presentar las opciones de noticias, es que mientras más tú consumes hacia una dirección, más noticias en esa dirección tú ves. Eso se llama, esa es la caja de resonancia. La caja de resonancia de Walter Quattrocchi. Te permite creer que todo lo que está pasando en el mundo es solamente tu caja de resonancia. Claro. Entonces tú te radicalizas solamente. Porque te afianzan en la preferencia. Te afianzas en la preferencia pensando que todo el mundo está pensando igual que tú. Suprime la crítica. Suprime el argumento contrario. Exacto, suprime el contrario, eso. Entonces. El disenso. ¿Qué es lo que pasa? Que ambos grupos están pasando exactamente por lo mismo. Y ya no hay centro. ¿Qué es lo que hace esto? Que tú favorezcas al radical, al más radical. Y sabemos que el más radical no necesariamente es el más cauto, ni el más inteligente, ni el más conveniente. Recuerda lo que decía Wendell Holmes, el juez norteamericano. La pupila del ojo son como la mente del fanático. A medida que se les pone a la luz, se contraen. Se contraen. Sí. Y Einstein decía que la mente es como el paracaídas. Solo funciona si se abre. Si se abre. Sí. Así mismo. Pues eso es lo que estamos viendo en todo el mundo y también el apelar a los bancos inagotables, como el miedo. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? No, es que el caldo de cultivo de las redes es apelar a las emociones. ¿Y cuáles son las emociones más potentes del ser humano? Odio, miedo, terror, pasión. Todo esto son. ¿Por qué? Porque las redes tienen que apelar a eso para lograr que tú sigas en ello. Bueno, es como que tú consumas el caso de El Salvador. Ninguna posición media gana adeptos en las redes. Bukele, yo llego. ¿Cuál es el problema aquí? La delincuencia, pandilla. No, yo acabé con todo eso. Sí, bueno, vamos y a hablar. Unos videos de mucha gente presa, mucha gente. Vamos a ir a una pausa porque con Bukele está pasando algo muy interesante que debemos discutir. Perfecto. Vámonos a ir a una pausa. Ojalá no esté oyendo. Para que... y regresamos con Bukele en El Salvador. Bueno, esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.